Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento Contacto. Segunda parte. La máquina. Al exhibir los principios de la ciencia en la escritura del universo, el Todopoderoso invita al hombre al estudio y la imitación. Es como si les hubiera dicho a los habitantes de este mundo que llamamos nuestro: he hecho una tierra para que allí viva el hombre. He vuelto visibles los cielos estrellados para enseñarle la ciencia y las artes. Ahora él deberá procurar su propio bienestar y aprender de mi munificencia para con todos, a practicar el bien con el prójimo. Thomas Paine, La Edad de la Razón, 1974. Capítulo 10. La percepción de los equinoccios. Al sostener que existen los dioses, ¿no será que nos engañamos con mentiras y sueños irreales, siendo que solo el azar y el cambio mismo controlan el mundo? Eurípides, Hécuba. Todo salió distinto. Él supuso que Palmer Joss se presentaría en las instalaciones de Argos, que iba a observar la señal que recogían los radiotelescopios y la enorme sala llena de cintas y discos magnéticos donde se almacenaban los datos de varios meses. Seguramente haría varias preguntas científicas y luego examinaría algunos de los innumerables impresos de computadoras en los que, con abundancia de ceros y unos, se exhibía el aún incomprensible mensaje. Nunca pensó que habría de pasarse horas enteras discutiendo sobre filosofía o teología. Sin embargo, Joss se negó a viajar a Argos, ya que lo que le interesaba analizar no eran cintas magnéticas, dijo, sino la personalidad humana. Peter Valerian habría sido el ideal para el debate por tratarse de un hombre sencillo, con facilidad para la comunicación y avalado por una profunda fe cristiana. Sin embargo, la presidenta había rechazado la idea, puesto que deseaba una pequeña reunión con la expresa asistencia de Ellie. Joss insistió en que el encuentro se realizara en el Centro de Estudios Bíblicos de Modesto, California, donde se hallaban en estos momentos. Ellie posó sus ojos en Derger y luego en la pared divisoria del vidrio que separaba la biblioteca de la sala de exposiciones. Allí vio una impresión en piedra arenisca de las pisadas de un dinosaurio, del río Rojo, entremezcladas con huellas de peatones en sandalias, lo cual demostraba, según se aseguraba en un cartelillo indicador, que el dinosaurio y el hombre eran contemporáneos, al menos en Texas. También parecían estar incluidos los fabricantes de zapatos del Mesozoico. El cartel apuntaba a una conclusión: que la teoría de la evolución era un engaño. No se mencionaba, según notó Ellie, la opinión de muchos paleontólogos en el sentido de que la impresión en piedra arenisca era falsa. Las huellas entremezcladas formaban parte de una amplia exhibición que llevaba por título El error de Darwin. A la izquierda había un péndulo de Foucault que probaba la aseveración científica, esta, al parecer no discutida, de que la Tierra gira a la derecha. Él alcanzaba a ver parte de una pieza de holografía Matsushita
en el podio de un pequeño teatro, desde donde las imágenes tridimensionales de los más eminentes sacerdotes podían comunicarse con los fieles. En ese instante, el que se comunicaba con ella en forma mucho más directa era el reverendo Billy Joe Rankin. Él no supo hasta el último momento que Joss había invitado a Rankin, lo cual la sorprendió. Ambos tenían una antigua controversia teológica acerca de si se aproximaba una avenida, si ese advenimiento necesariamente llegaría acompañado por el juicio final, y respecto del papel que desempeñaban los milagros en la predicación, entre otras cosas. No obstante, en épocas recientes había efectuado una muy publicitada reconciliación, según ellos, para el bien de la comunidad fundamentalista de Norteamérica. Los indicios de un acercamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética producían efectos mundiales en cuanto al arbitraje de disputas. El hecho de realizar la reunión en ese sitio probablemente fuera el precio que Palmer Joss había tenido que pagar en aras de la reconciliación. Cabía suponer que, para Rankin, los objetos en exhibición servirían de sustento para su oposición si se llegaban a tratar temas científicos. Al cabo de 2 horas de debate, sin embargo, Rankin alternaba entre un tono reprobatorio y de súplica. Llevaba un traje de perfecto corte, las uñas arregladas, y su amplia sonrisa contrastaba con el aspecto más descuidado de ellos. Con apenas una sonrisita en su rostro, tenía los ojos entrecerrados y una cabeza baja, en aparente actitud de oración. Hasta ese momento, casi no había intervenido en la conversación. Los conceptos vertidos por Rankin no diferían demasiado en cuanto a doctrina de la disertación televisiva de Joss. Ustedes, los científicos, son muy tímidos, decía en ese instante Rankin. Al leer el título de sus artículos, uno nunca se entera del contenido. El primer trabajo de Einstein sobre la teoría de la relatividad se llamaba La electrodinámica de los cuerpos en movimiento. No, señor, la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Yo supongo que si Dios se apareciera ante un grupo de científicos, quizás en uno de esos multitudinarios congresos profesionales, publicarían una nota titulada sobre la combustión de trinforme espontánea en el aire. Seguramente portaría gran cantidad de ecuaciones, hablarían sobre la economía de hipótesis, pero jamás mencionarían ni una palabra acerca de Dios, porque ustedes, los científicos, son demasiado escépticos. A juzgar por la forma en que movió la cabeza hacia un lado, él supuso que esta afirmación también incluía a Derger. Dudan de todo, o al menos lo intentan. Siempre quieren verificar si las cosas son lo que denominan verdades, pero por verdadero entienden solo lo empírico, lo que se puede ver y tocar. En su mundo no queda lugar para la inspiración ni la revelación. Desde el comienzo descartan todo lo que pueda tener que ver con la religión. Yo desconfío de los científicos porque ellos, a su vez, desconfían de todo. A pesar de sí misma, a él le pareció que Rankin había expuesto bien su posición, y pensar que a él se le consideraba el más tonto de los modernos evangelistas del vídeo. No es el tonto, se corrigió. Es el que toma por tontos a sus feligreses. Debía responderle. Tanto Derger como los anfitriones del museo estaban grabando la sesión, y si bien ambos grupos habían acordado de antemano que no se daría un uso público de las grabaciones,
Eli no sabía si debía expresar sus opiniones por miedo a hacerle pasar vergüenza a la presidenta. Sin embargo, las palabras de Rankin se habían vuelto ultrajantes y no había el menor indicio de reacción por parte de Joss ni de Derger. «Supongo que usted pretende una réplica», sostuvo Eli. «No existe una postura científica oficial respecto de ninguna de esas cuestiones y no puedo permitirle hablar por todos los científicos, ni siquiera por los que intervienen en el proyecto Argos. Sí puedo hacer algunos comentarios si lo desea». Rankin asintió enérgicamente, con una sonrisa de aliento. Joss se limitó a aguardar. «Quiero que comprenda que no estoy atacando a las creencias de nadie. En lo que a mí respecta, usted tiene todo el derecho de apoyar la doctrina de su agrado, por más que se pueda demostrar su falacia. Muchas de las cosas que sostiene usted y el reverendo Joss, vi su charla por televisión hace unas semanas, no pueden descartarse de un plumazo. Por el contrario, va a costarme un poco debatirlas, pero permítame explicar por qué las considero importantes. Hasta ahora, pensó Eli, he sido un modelo de mesura. Usted se siente incómodo con el escepticismo científico. Sin embargo, el escepticismo nace porque el mundo es complicado, sutil. La primera idea que se le ocurre a una persona no es necesariamente correcta. La gente es capaz de autoengañarse. Los científicos también, científicos de renombre, han afirmado en distintas épocas todo tipo de doctrinas socialmente aborrecibles. Desde luego, también lo han hecho los políticos y prestigiosos líderes religiosos. Me refiero, por ejemplo, a la esclavitud o al racismo de los nazis. Los científicos cometen errores, al igual que los teólogos, y que todo el mundo, porque eso es parte de la naturaleza humana. Ustedes mismos lo dicen. Errar también lo es. Por consiguiente, el escepticismo constituye una forma de evitar los errores, o al menos de disminuir las posibilidades de cometerlos. Se ponen a prueba las ideas, se les verifica empleando rigurosos criterios de comprobación. Yo no creo en la existencia de una única verdad, pero cuando se permite la discusión de las distintas opiniones, cuando cualquier escéptico puede practicar un experimento para verificar su teoría, allí tiende a surgir la verdad. Esto lo ha experimentado la ciencia en toda su historia. No es un método perfecto, pero sí el único que parece dar resultado. Ahora bien, al observar la religión, me encuentro con multitud de opiniones contrapuestas. Por ejemplo, para los cristianos, el mundo tiene una cantidad limitada de años de vida. Según se puede apreciar en la exposición de esta sala, algunos cristianos, también judíos y musulmanes, consideran que el universo cuenta con solo 6.000 años de antigüedad. Los hindúes, por el contrario, y hay muchísimos hindúes en el mundo, piensan que el universo es infinitamente antiguo, con infinito número de creaciones y destrucciones subsidiarias. No puede ser que ambos grupos tengan razón. O el mundo tiene cierta cantidad de años, o bien es infinitamente antiguo. Los amigos suyos de allí, señaló con un gesto a los empleados del museo, que se llaman cerca de el error de Darwin, deberían ponerse a estudiar a los hindúes. Dios parece haberles revelado a ellos algo distinto que a ustedes, pero
Ustedes solo hablan consigo mismos. ¿No se me estará yendo la mano?, se preguntó. Las principales religiones de la tierra se contradicen unas a otras y no todas pueden ser correctas. Y si estuviesen todas equivocadas, es una posibilidad. Su obligación es preocuparse por la verdad, ¿no? Bueno, la forma de analizar ideas tan dispares es ser escéptico. Yo no me considero más escéptica acerca de sus principios religiosos de lo que soy respecto a cada nueva idea científica con que me cruzo. Pero en mi profesión se las denomina hipótesis, no revelación ni inspiración. Joss se movió inquieto en su asiento, pero fue Rankin quien respondió. Son innumerables las revelaciones, las predicciones que hace Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que resultaron confirmadas. La venida del Salvador se anticipa en Isaías, capítulo 53, y en Zacarías, capítulo 14. En Miqueas, capítulo 5, se vaticina el nacimiento de Cristo en Belén, que él procedería de la familia de David. Se anuncia en Mateo, capítulo 1, y en Lucas, pero eso tendría que ser una vergüenza para usted por tratarse de una profecía no cumplida. Mateo y Lucas le asignan a Jesús genealogías distintas, y lo peor es que remontan el linaje de David a José, no de David a María. ¿O acaso usted no cree en Dios Padre? Rankin prosiguió serenamente. ¿Será que no la había entendido? La predicación del padecimiento de Jesús se predicen en Isaías, capítulos 52 y 53, y en el Salmo 22. En Zacarías capítulo 11 se dice que el Señor iba a ser traicionada por 30 monedas de plata. Si usted es sincera, no puede negar las pruebas de tantas profecías cumplidas. Además, la Biblia también habla para nuestro tiempo. Israel y los árabes, Rusia y los Estados Unidos, la guerra nuclear, todo figura en la Biblia. Cualquier persona sensata lo ve, sin necesidad de ser profesor universitario. Lo que pasa, replicó Eli, es que ustedes tienen un problema de imaginación. Casi todas esas predicciones son vagas, ambiguas, imprecisas, abiertas al engaño. Puede interpretárselas de muchas maneras. Ustedes esquivan hasta las más directas, como por ejemplo la promesa de Jesús de que el reino de Dios vendría durante la vida de algunas personas que integraban su auditorio. Y no me diga que el reino de Dios está dentro de mí. Esa gente tomaba sus palabras de modo literal. Ustedes solo citan los pasajes que creen ver cumplidos y descartan el resto. Además, no se olvide de que había una tremenda necesidad de ver realizadas las profecías. Trate de imaginar que su Dios, omnipotente, omnipresente, bondadoso, realmente quisiera dejar una señal para las futuras generaciones para que pudieran confirmar su existencia. Digamos, los remotos descendientes de Moisés. Sería muy fácil. Bastarían unas pocas frases enigmáticas y la estricta orden de que se transmitieran sin modificación. Joe se inclinó hacia adelante en forma casi imperceptible. Como por ejemplo, el Sol es una estrella, o Marte es un lugar descolorido, con desiertos y volcanes, igual que el Sinaí, o un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento, o rápidamente escribió unos números en anotador. La Tierra pesa 1.000.000 de millones de millones de millones de veces lo que pesa un niño. O veo que usted estos
tienen problemas con la relatividad especial, que todos los días se ve confirmada por los aceleradores de partículas y los rayos cósmicos. También podría ser: no viajarás más rápido que la velocidad de la luz. Cualquier cosa que no pudieran haber sabido hace 1000 años. ¿Algún otro ejemplo?, preguntó Joss. Bueno, hay infinidades, al menos uno por cada principio de la física. Veamos, hasta en la más pequeña de las piedras se esconde luz y calor. O si no, algo referente a la biología, señaló con la cabeza a Terger, quien parecía estar cumpliendo una promesa de no abrir la boca. ¿Qué opina de 2 hebras entrelazadas constituyen el secreto de la vida? Esa es interesante, dijo Joss. Usted se refiere, por supuesto, al ADN. ¿Conoce el símbolo de la medicina? Se llama caroseo. Los médicos del ejército suelen usarlo en la solapa. Son 2 serpientes entrelazadas, una perfecta hélice doble. Desde la antigüedad ha sido siempre el símbolo de la preservación de la vida. ¿No es esta precisamente la clase de conexión que me sugiere? Bueno, a mí siempre me pareció una espiral, no una hélice, pero si hay suficientes símbolos, profecías, mitos y folclore, alguno de ellos va a coincidir en algún momento con cierta teoría científica, solo por casualidad. Reconozco que no estoy segura. A lo mejor usted tiene razón, y el caroseo es un mensaje de Dios. Por supuesto, no se trata de un emblema cristiano, ni de ninguna de las principales religiones de la actualidad. Supongo que no querrá sostener que los dioses les hablaban solo a los antiguos griegos. Lo que yo digo es que, si Dios quería enviarnos un mensaje, y la única forma que se le ocurría era mediante los escritos de la antigüedad, podría haberlo hecho mejor. Además, no tendría necesidad de limitarse a esos escritos. ¿Por qué no hay un crucifijo gigantesco que gire alrededor de la Tierra? ¿Por qué la superficie de la Luna no está cubierta con los 10 mandamientos? ¿Por qué Dios tiene que ser tan claro en la Biblia y tan oscuro en el mundo? Desde hacía unos instantes, Joss estaba listo para responder con una expresión de genuino placer en el rostro. Pero era tal el entusiasmo que manifestaba él y con su fárrago de palabras que quizá le pareció una descortesía interrumpirla. ¿Y por qué suponen que Dios nos ha abandonado? Solía conversar muy seguido con patriarcas y profetas. Según dicen, si es un ser omnipotente y omnipresente, no tiene que costarle nada recordarnos en forma directa, inequívoca, sus deseos, al menos varias veces en cada generación. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no lo vemos con diáfana claridad? Nosotros la vemos, aseguró Rankin, plenamente convencido. Está alrededor de nosotros, responde a nuestras plegarias. Decenas de millones de personas en este país han renacido, han sido testigos de la gloriosa gracia de Dios. La Biblia nos habla con la misma claridad hoy en día que en tiempos de Moisés y Jesús. Vamos, usted sabe a qué me refiero. ¿Dónde está la gruesa voz que brama? Yo soy el que soy desde los cielos. Porque Dios se manifiesta de maneras tan sutiles y discutibles en vez de hacer que su presencia sea irrefutable. Eso es precisamente lo que usted ha oído. Una voz desde los cielos. Joss hizo ese comentario al pasar, cuando Ellie se detuvo para recobrar el aliento. Exacto, sentenció Rankin, justo lo que iba a decir yo. Abraham y Moisés no tenían radios ni telescopios. No pudieron haber oído al Todopoderoso en frecuencia modulada. A lo mejor Dios en la actualidad nos habla por distintos medios
que nos permiten llegar a una nueva comprensión. O quizá no sea Dios. Sí, Satanás. Ya he oído algo sobre eso y me parece una locura. Dejemos este tema para más adelante, si me lo permiten. Ustedes sostienen que el mensaje es la voz de Dios, de su Dios. Denme un ejemplo de su religión en el cual Dios conteste una plegaria repitiendo esa misma plegaria. Yo no le llamaría plegaria a una película de los nazis o Pinochos. La explicación suya es que se trata de un modo de llamar nuestra atención. Porque si no, Dios eligió hablarles a los científicos. ¿Por qué no a los predicadores como ustedes? A mí Dios me habla constantemente, expresó Rankin, golpeándose el esternón con la mano. También al reverendo Joss. Dios me ha hecho saber que existe la revelación. Cuando se aproxime el fin del mundo, sobrevendrá en nosotros el éxtasis. Vendrá el juicio a los pecadores, la ascensión al cielo de los elegidos. No le dijo si iba a hacer el anuncio en el espectro radioeléctrico. Quedó registrada en alguna parte su conversación con Dios para que podamos comprobar si realmente existió, o solo debemos atenernos a lo que usted nos cuenta. ¿Por qué Dios prefiere anunciarlo a los radiotelescopios y no a los clérigos? ¿No le parece un poco extraño que el primer mensaje de Dios en 2000 años sean unos números primos y la imagen de Hitler en las Olimpiadas de 1936? Su Dios debe tener mucho sentido del humor. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.